continuar con esta segunda parte de esta enseñanza que la he titulado Pregoneros de Esperanza. Esos somos nosotros, el pueblo de Dios, pregoneros de esperanza. En el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Capítulo 10 de Mateo, versículos 1 en adelante. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o más bien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento o de su sustento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, es decir, si lo reciben, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no os reciben o no es digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su preciosa palabra. Padre, por un momento, Señor amado, vamos a estar, Señor amado, en este espacio para escuchar tu palabra. Pedimos que tu palabra nos hable de una manera especial a todos nosotros, y que tu Espíritu Santo haga la obra y siga perfeccionando nuestras vidas para la obra del ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el domingo pasado habíamos estado diciendo, o habíamos dicho, que Dios o el Señor Jesucristo es el que escoge a sus discípulos. Él fue el que nos escogió.
Él escogió a 12 discípulos, que más tarde se convirtieron en los 12 apóstoles. Entonces, dijimos que la invitación en el primer punto, o en la primera parte de esta enseñanza, dijimos que hay una invitación de Cristo a los creyentes a participar de la misión. Es Cristo el que toma la iniciativa de invitar al ser humano. Él podía hacerlo solo, sí, Él lo puede hacer solo, porque Él es todopoderoso. Pero Él quiere, y para eso Él creó al hombre, para que el hombre sea administrador y partícipe de las gracias o de los dones y de las bendiciones que Dios ha hecho o Dios ha dado al ser humano. Dios quiere que el ser humano tenga una relación con Él. Y estos 12 hombres que nos menciona el capítulo 10 de Mateo, estos 12 hombres tuvieron una relación de amistad. Jesús tuvo una amistad con estos 12 hombres y los fue entrenando durante todo el ministerio terrenal de Jesús y los escoge. Había más personas que estaban siguiendo a Jesús, pero Jesús quiso escoger a estos 12 hombres para entregar una misión específica. Ahí en esa invitación de Jesús a los creyentes a participar de la misión, Él le dio instrucciones específicas, ¿cierto? Entonces, es muy interesante indicar que ahorita vamos a mirar que Cristo es el que llama a las personas a que hagan parte de la misión. En segundo lugar, Cristo no busca gente perfecta para la misión, sino que estén dispuestas o que tengan disposición y sea gente moldeable. Y el domingo pasado habíamos dicho que a todos estos 12 hombres y a todas las personas que Jesús llamó a que hicieran parte de su misión, estas personas eran personas que tenían errores, debilidades, como cualquier ser humano. Y lo poco que sabemos de la historia y de la biografía de estos hombres que hicieron parte de los 12 apóstoles, estos hombres, todos ellos tenían errores, debilidades. Pero hubo algo especial en estos hombres, y esta es una actitud que hay que admirar y debe ser un ejemplo para nosotros. Es que estos hombres permitieron que Jesús moldeara sus vidas. ¿Cierto? Jesús moldeó la vida de estos hombres. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar este asunto como una enseñanza y una lección para nuestras vidas. Y lo que vamos a tocar hoy es lo que tiene que ver que, en segundo lugar, Jesús da instrucciones a los creyentes para la misión. Versículos 5 al 15. No solo los invita a que hagan parte de la misión, sino que les da instrucciones a los creyentes o a los 12 para que ellos realicen la misión. Por eso nadie puede realizar una obra si no se capacita o se instruye para realizar X o Y obra. Porque no podemos andar a ciegas, al tanteo. O tiene que haber alguien que nos instruye. Y ese alguien es Jesucristo para los apóstoles. Y hoy nosotros tenemos todo el contenido del Evangelio. Nosotros gozamos de un privilegio, porque los apóstoles no tenían todo el contenido como tal. Sin embargo, ellos en 3 años y medio, Jesús les dio el contenido de la enseñanza del Evangelio. Pero nosotros hoy tenemos el privilegio que tenemos todo el contenido del Evangelio para realizar la misión de Dios. Pero como alguien dijo, hoy los obreros son pocos y los pocos flojos. Alguien dijo esa expresión. Ahora, el escogimiento de los 12 apóstoles
Es una respuesta que vemos nosotros a la petición que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran al Padre o al dueño de la mies. Él en Mateo capítulo 9, versículo 38, Jesús le había dicho a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos. Es decir, había multitudes de gente que necesitaban escuchar el mensaje del evangelio y que iban a aceptar el mensaje del evangelio, pero no había quien predicara el mensaje del reino de Dios. Y ahí es cuando entra la respuesta de Dios, la respuesta de Dios, porque el escogimiento de los 12 apóstoles es la respuesta de Dios a la petición que Jesús le había dicho a los discípulos que hicieran ante el Padre. Esa es una respuesta de Dios. Y aquí en estas instrucciones de Cristo a los creyentes para la misión, vemos instrucciones específicas para un área específica. Oiga bien, instrucciones específicas para un área específica. Porque estamos desarrollando el texto del pasaje de Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15, que es en la misión del pueblo o de los 12 apóstoles para el pueblo de Israel. Desde el versículo 16 en adelante es instrucciones para desarrollar la misión de Dios en todos los diferentes rincones o naciones donde Dios va a llevar a los discípulos a predicar el mensaje del evangelio. Jesús los manda a llevar la misión, a hacer una obra misionera entre la casa de Israel. Y Él les da instrucciones específicas y les dice: no vayan a los samaritanos, no vayan a otras regiones que no sean judías. Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Óigase bien, Él les da instrucciones muy claras. Vayan a las ovejas de la casa de Israel. ¿Por qué es que Cristo manda a los 12 apóstoles a predicar solo a las personas de Israel? ¿Estaría Cristo haciendo ascensión de personas? No. Lo que pasa es que la misión de Jesús, cuando vino al mundo, en primera instancia fue salvar a la casa de Israel. Porque Jesús es el Mesías esperado, el que va a restaurar el trono de la casa de David. Y esa es la expectativa que tienen los judíos cuando ellos tienen una expectativa mesiánica. Ellos están esperando a un David, a un hombre, a un rey del linaje de David, que restaure la nación de Israel, que consolide el Estado de Israel. Y Jesús, en su ministerio terrenal, Él vino a salvar a la casa de Israel. Imagínense, el pueblo de Dios, que es Israel, es el pueblo de Dios que era el primero en necesitar que se restaurara. De ahí que Jesús en su ministerio terrenal se enfocó principalmente a bendecir a Israel primero. En Mateo 15, 21 al 28, Jesús dice que hay un acontecimiento, hay un relato donde Jesús pasó por la región de Tiro y Sidón, que eran regiones vecinas a Israel, pero no eran personas que pertenecían a Israel. Era la región de los cananeos. Y ustedes saben que los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel. Fueron enemigos del pueblo de Israel. Fue la lucha que tuvo Israel con el pueblo de Canaán o con los pueblos cananeos. Ahora, cuando Jesús pasa por esa región, en Mateo 15, 21 a 28, dice que de esa región salió a su encuentro una mujer cananea, gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Esa mujer gritaba: mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra, porque él sabía que la misión de él era para los judíos en primer lugar. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, o sea, le dijeron a Jesús: despide a esta mujer que está haciendo mucha bulla, está haciendo mucho escándalo, está dando gritos detrás de nosotros. Jesús le responde a los discípulos: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto le contestó Jesús a sus discípulos.
La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, le dijo: Señor, ayúdame. Ella había escuchado las palabras de Jesús. Y el Señor Jesucristo le respondió a esta mujer: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, porque así trataban los judíos a los no judíos. Los trataban de perro. Es decir, para un judío, una persona no judía era un perro inmundo. Y la mujer le dice: sí, Señor, nosotros podemos ser perros para los judíos, podemos ser inmundos, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga bien cómo esta mujer utiliza, tiene esa prudencia y esa habilidad para hablarle al Señor Jesucristo. Y Jesús quedó sorprendido con esta mujer, al ver la existencia, la fe de esta mujer, pese a que no era judía. Entonces Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Aleluya, gloria a Dios. Extraordinario lo que Jesús hizo. Pero ya Jesús muestra que aunque Él vino a bendecir a los judíos en primer lugar, porque la salvación debía cumplirse, que debía venir o viene de los judíos, Jesús ya está mostrando que su salvación y su reino y las bendiciones del reino y de la era mesiánica no van a bendecir solo a los judíos, sino también a todas las naciones de la tierra. Dale un aplauso al Señor en este momento. Aleluya, incluyéndonos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose al plan de salvación de Dios para con los judíos primeramente y luego con el resto del mundo, él dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también para los gentiles, es decir, para los no judíos. Jesús estableció, o para el cumplimiento de la salvación y de la historia de la salvación que Dios estableció, primeramente Dios iba a salvar a los judíos. Porque de hecho Dios había dicho a los patriarcas que Israel es el instrumento, o era el instrumento que Dios iba a usar para salvar y para traer bendición a todo el resto de la humanidad. Entonces, de ahí que Jesús primeramente envía a los discípulos a predicar a la casa de Israel, a los judíos primeramente. Sin embargo, lo que vemos nosotros en la Biblia es que no todos los judíos creyeron en el mensaje del evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron, a los que recibieron su nombre, les dio la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros este asunto de que Jesús envía a la misión a los 12, primeramente a los de su casa, a los de su tierra? Esto nos da una gran lección a nosotros, y es que nosotros debemos preocuparnos por nuestra familia, por nuestros vecinos, por la gente que está cerca de nosotros, para que ellos conozcan la salvación y conozcan al Cristo que tú y yo hemos conocido. Eso es lo que nos enseña este principio de la misión, en cuanto al principio de preocupación primeramente por los que nos rodean, por los de nuestra casa. Para luego ir a otros lugares. Hay gente que quiere ir en el ministerio, empezar, que Dios lo llame ministerio, y empezar enseguida ir a las naciones. No. El Señor primeramente en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, el Señor está diciendo primero en Jerusalén, en Samaria luego.
y así hasta el resto del mundo. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por las personas que viven cerca de nuestra casa, invitarlos. Y ese es un compromiso que tenemos nosotros en la misión, invitar a las personas a la iglesia, al lugar de reunión, invitar a la gente a conocer de Cristo, hablarle a las personas más cercanas a nosotros del Evangelio, los que tienen hijos, a sus hijos, a los vecinos, porque hay una preocupación de Jesús por las personas que están perdidas. Nuestro corazón debe tener una pasión y debe arder y tener la sensibilidad de tener misericordia por los que están perdidos. Cuando hay una iglesia que los creyentes se preocupan y se meten en este cuento de la misión de Dios, entonces los creyentes se empiezan a preocupar por las personas que no han conocido a Cristo. Usted y yo debemos convertirnos en un instrumento de que cada domingo o cada servicio invitemos a una persona a que venga a escuchar la palabra de Dios. Usted le puede hablar la palabra de Dios, pero usted puede decir: yo quiero que este amigo, esta persona vaya a la iglesia o venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Compartir el Evangelio. Nosotros, antes de esperar que la gente venga a la iglesia, nosotros como iglesia debemos ir a ellos. En segundo lugar, vemos que Jesús, en estas instrucciones específicas, para un área específica, Jesús le da a los discípulos un mensaje claro. En los versículos, exactamente en el versículo 7, ¿cuál es el mensaje que Jesús le dice a los discípulos que prediquen? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el gobierno de Dios en este mundo ha iniciado. Ese fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, se menciona que Juan el Bautista empezó a bautizar a las personas en el río Jordán, pero su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, Jesús ahora le dice a los discípulos: vayan y prediquen a la gente que el reino de los cielos ha iniciado. Sabemos que este reino primeramente se estableció espiritualmente en este mundo, o inició con la llegada de Jesús. Jesús inaugura el reino de Dios en este mundo, pero primeramente el reino de Dios empieza a establecerse en el corazón de las personas, no de manera literal, por una parte. Pero en segundo lugar, el reino de Dios se va a establecer literalmente en este mundo al final de los tiempos, con la llegada, literalmente, con el regreso de Jesús en su segunda venida a la tierra. Ahí se va a establecer el reino de Dios literalmente en este mundo. Pero este reino, por ahora y en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, ese reino, los discípulos, por eso es que esto tiene conexión con Hechos capítulo 1, porque los discípulos, siendo judíos, ellos esperan que Jesús sea el que restaura a Israel de manera física, es decir, el gobierno de Israel. Pero entonces Jesús le dice: no se preocupen ustedes de estas cosas, porque estamos en un tiempo donde el reino de Dios se va a establecer primeramente en el corazón de las personas.
Es decir, cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, que contiene el mensaje de que Cristo es el Mesías, el Salvador, y que hay que recibirlo para ser salvo, cuando la persona abre el corazón a la persona de Jesús, Jesús empieza a gobernar y a reinar en su vida, de tal manera que lo que Dios quiere no es, antes de gobernar la tierra, lo que Dios quiere es que el corazón del ser humano sea el trono de Dios en este mundo. La inauguración del reino de Dios en la persona de Jesús se manifestó con prodigios y milagros entre el pueblo de Israel. ¿Por qué en la historia de Israel y en la historia de la humanidad nunca antes se había visto una persona que hiciera tantos milagros, prodigios, resucitar a muertos, limpiar a leprosos? Es decir, no hubo una enfermedad que se haya quedado sin que Jesús haya tenido poder para sanar a un enfermo. No hubo enfermo. Los que Él quiso sanar, porque hubo gente que Jesús no quiso sanar, porque Él es soberano. Y Él decide a quién sanar y a quién no sanar. Eso es algo muy interesante que la Biblia nos muestra. ¿Por qué Jesús hizo tantos milagros? Subió mucho. Hizo tantos milagros y prodigios. Porque Jesús, esos milagros y esas sanidades son el cumplimiento y son las evidencias que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Él es el Mesías. Por eso Jesús, en la inauguración del reino de Dios, se estableció, se vino a establecer el reino de Dios en este mundo y se inició con prodigios y milagros como evidencias del reino de Dios. Y eso es lo que encontramos en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Ahora Jesús envía a los 12 apóstoles con un mensaje claro para que Israel se arrepienta y participe de este nuevo reino. Porque en este reino también los que no son judíos tendrán parte. Es decir, como Israel es el medio que Dios dijo que iba a usar para que las naciones de la tierra fueran bendecidas, Él empieza por Israel. Israel estaba descarriado. Por eso Jesús, cuando vio la grande multitud, dijo esta expresión: ustedes están como ovejas sin pastor, están descarriados. Y Jesús viene a restaurar a esas ovejas y a rescatar esas ovejas que son su propio pueblo Israel, antes de ir a rescatar al resto de personas del mundo. ¿Por qué Él les menciona en el capítulo 15, versículos 1 a, capítulo 10, versículos 1 al 15, la misión con Israel? Pero en el capítulo 28, versículo 19, vemos que la misión ya no es solo con Israel. Jesús le dice a sus discípulos: vayan a las demás naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misión no es solo para Israel. La salvación no es solo para Israel. La salvación es para todos los seres humanos. De ahí que la iglesia en este momento, o desde Cristo para acá, se convierte en el pueblo de Dios en la tierra. Porque es un pueblo que está conformado de judíos y gentiles. Y a judíos y a gentiles el Señor une. Ahora en la iglesia ya no hay división, ya no hay pleito, ya no hay pelea, sino que todos el Señor los une. Ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni gentil, ni judío, sino que todos el Señor los une en un pueblo para que ese pueblo cumpla la misión y desarrolle la misión de Cristo en este mundo. Y esto nos da una gran lección. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que pelearnos entre nosotros? ¿Por qué un pastor y otro pastor tienen que pelearse entre sí? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esa ascensión de personas? Si es rico o es pobre, si es negro o es blanco, si es indio o es libre, como le dicen los indios a los que no son indios. ¿Por qué? Si ahora en este nuevo orden de Jesús, la iglesia
partícipe y todos los miembros de diferentes naciones y tribus de la tierra ahora hacen parte de un pueblo que se llama la Iglesia de Jesucristo. Y este pueblo es el que Dios utiliza y está usando para que otras personas conozcan a Cristo. Nosotros los creyentes tenemos un mensaje claro, y este mensaje es que Cristo, el cual vino a este mundo a salvar a los pecadores, Él es el único camino, verdad y vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Ese es el único camino. Ese es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo es la persona de Jesús. Por eso es que hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Solo Jesucristo es el único camino, puente para que el hombre llegue a la presencia de Dios. No predicamos ideas, predicamos a una persona, y esa persona es Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12, eso es lo que Pedro le dice a las multitudes, a los judíos que habían rechazado a Jesús como Mesías. Y Pedro le dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, porque Cristo fue el que murió en la cruz por la humanidad. Y ese es el mensaje. La iglesia, todos los que predicamos el mensaje del evangelio, estamos centrados en la persona de Jesús. Un mensaje cristocéntrico, centrado en la escritura. Es un mensaje que se predica, el mensaje de salvación mediante la persona o por medio de la persona de Jesucristo. En tercera instancia, en estas instrucciones específicas de Jesús a los apóstoles y para la iglesia de hoy, no cobrar por el servicio. Versículo 8, la parte B del texto bíblico, dice que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Qué le dice? Lo que recibiste gratuitamente, denlo gratuitamente. Eso es no cobrar por el servicio. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, dice la Nueva Versión. No se debe cobrar por predicar el evangelio, ni por orar por las personas, ni mucho menos por los milagros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no cobró por la sanidad ni por los milagros. Hoy existen iglesias en el mundo, lastimosamente, que se dicen ser cristianas, pero cuando revisamos la doctrina, eso no es doctrina cristiana, eso no es cristianismo. Que para tú acceder a que oren por ti en la iglesia, tienes que dar una ofrenda o tienes que hacer un aporte para que puedas tener el privilegio de recibir sanidad, milagro o cualquier otra obra. Lo que nosotros vemos es que Jesús hizo sanidades y milagros y no cobró nada a nadie. Ese es el modelo del cristianismo. Ese es el modelo de la misión. Cristo es el modelo, le marcó el modelo a los discípulos. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos que no cobren por su servicio? Porque en ese tiempo había maestros judíos y habían otras personas que hacían sanidades y ellos le cobraban a la gente por esos servicios que ellos hacían. Entonces Jesús está haciendo contracultura aquí, porque en la cultura judía, en ese tiempo, en ese mundo, las personas normalmente, los maestros y los que hacían curaciones, cobraban a la gente por ese servicio. Y por eso Jesús le manda a los discípulos
que ellos hagan algo diferente, porque eso se llama contracultura. Eso se llama contracultura. Esto no significa, pero antes voy a explicar lo siguiente. ¿Por qué Jesús no manda a cobrar por el servicio? Porque todo lo que nosotros hemos recibido de Cristo, salvación, dones, habilidades, empoderamiento de su Espíritu, todo eso ha sido gratis. El Espíritu Santo se recibió, ¿por qué? Por gracia de Dios. Eso es un regalo gratis. Por eso cuando hubo un hombre mago que se convirtió, un hechicero que se convirtió, entre comillas, él anduvo con los apóstoles, y cuando los apóstoles, él vio que los apóstoles oraban por las personas y ellos recibían el impacto, el poder del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué le dijo este hombre a Pedro y a Juan? ¿Cuánto cuesta eso que ustedes tienen? ¿Para qué? Para yo pagarles y para yo tenerlo. Y Pedro le dijo: ¿tú piensas comprar el don de Dios, el regalo de Dios, con dinero? Veo que estás en atadura. Veo que estás atado. No has entendido que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia de Dios. Hermano, todo lo que usted recibe es por la gracia de Dios. Usted nunca va a comprar regalo de Dios, nunca va a comprar una bendición de Dios. Eso jamás se podrá, porque la doctrina cristiana lo que nos enseña es que todo lo que recibimos en esta vida es porque Dios nos lo regala por su gracia inmensa. Aleluya, gloria a Dios. Esto no significa que los que sirven en la obra de Dios no tienen derecho a recibir su sustento. Mire lo que dice el punto 4. Y con esto vamos a ir a terminar. Lo cuarto que el Señor le dice a sus discípulos es que ellos deben confiar en la providencia de Dios. Jesús le dice a los 12 que no lleven nada para el camino, porque eso es un viaje misionero que no va a durar mucho. Que no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero o el trabajador tiene derecho a su sustento. Vale la pena aclarar que las razones por las cuales Jesús le prohíbe a los discípulos que no lleven todas estas cosas mencionadas anteriormente es porque el viaje misionero no va a durar mucho. Es entre regiones cercanas. Pueblo de Israel, un pueblo pequeño, aldeas pequeñas. Y por otra parte, la otra razón es que Dios usará a la misma gente para darles hospitalidad a los 12. Es decir, sin que ellos le pidan a la gente en gratitud, la gente va a ofrecerles hospitalidad y les va a dar comida y les va a dar ropa si ellos necesitan y les va a dar agua para que ellos se bañen y todo eso es lo necesario. Es decir, hermano, que no se necesita estar, yo no sé por qué iglesias, o sea, que siempre tienen que hacer énfasis en pedir dinero. No, es que la respuesta, es decir, cuando nosotros empezamos a entender la gratitud, lo que es gratitud y los favores que hemos recibido de Dios, nosotros solo damos en la obra de Dios con disponibilidad y con generosidad. ¿Sí se da cuenta usted? O sea, ¿por qué encontramos nosotros creyentes tacaños? Porque no han entendido la generosidad de Dios para con su vida. Cuando tú y yo entendemos la generosidad de Dios para con nuestras vidas, sin que nos enseñen que debemos dar ofrenda o diezmar, nosotros damos a la obra de Dios porque sabemos que estamos agradecidos con el Señor y sabemos que a través de nuestras contribuciones el reino de Dios se extiende y otras personas pueden conocer el Evangelio. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. No se preocupen por eso, que ustedes van a tener todo lo necesario porque el obrero es digno de su sustento. ¿Qué nos enseña esto a nosotros?
que Dios es el dueño de todas las cosas. Que Dios es el Dios que toca el corazón del ser humano para que dé a sus hijos. Dios proveerá todo lo necesario para su obra. Dios proveerá todo lo que nosotros necesitamos o lo que esta obra necesita para que el evangelio se siga extendiendo. Amén. Dios lo va a hacer en tu casa también. Tú y yo tenemos que vivir de esa convicción. Hacemos lo que nos toca hacer, pero Dios proveerá lo que todavía hace falta en nuestras vidas. Van a haber cosas que tú no vas a poder cubrir con el presupuesto de lo que tú te ganas. Van a haber cosas que nosotros no vamos a poder tener en la iglesia con el presupuesto de la iglesia, porque las entradas son pocas. Pero Dios va a añadir y va a proveer lo que necesita su obra y va a usar a quien debe usar para bendecir a su obra. Y somos testigos de eso, hermano. Durante 4 años y medio en el seminario yo no tuve un sueldo, un salario, como lo tenía antes de llegar al seminario, que ya estábamos pastoreando una iglesia. Y esos 4 años y medio, el Señor nos empezó a proveer. El Señor provee lo que uno necesita. Dios usa gente. Dios usa gente que uno no conoce para bendecirnos a nosotros. Eso hizo Dios con los apóstoles. Ellos fueron a predicar, hermano. Ellos se sentaron, vamos a predicar la palabra a estas personas. Y la gente que llegaban a su casa, y la gente lo recibía con ese saludo que tienen en esa cultura. Los que lo recibían le decían, ¿qué necesita usted? No, que yo no he comido. Bueno, venga aquí que vamos a darle comida. ¿Qué necesita? Comida. ¿Qué necesita? Y Jesús les mostró a los discípulos que ellos tenían que depender de Dios. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que saber eso. Usted va a ver los compañeros de usted en el trabajo diciendo, ay, yo no sé, que no me alcanza el sueldo, no, estoy apurado, estoy haciendo esto. Usted como creyente tiene una mentalidad diferente. ¿Qué le va a decir usted? Hay un Dios, que Dios es el que provee todas las cosas. Hay un Dios que provee todas las cosas. No es que el sueldo no me da, es que mire, si empezamos a hacer presupuestos nunca van a cuadrar las cuentas para lo que nosotros necesitamos. Pero Dios, y esa es la convicción que tenemos, que Dios es el Dios proveedor. Dios es el Dios que va a proveer todo lo necesario. Y por eso el apóstol Pablo lo dijo: mi Dios pues suplirá todas las cosas que os hacen falta. Él lo va a hacer. Y por último, Jesús le dice a sus discípulos: no todos van a recibir el mensaje. Y esto tenemos que saberlo nosotros cuando salgamos a predicar la palabra de Dios aquí en este municipio. Unos nos van a recibir, otros van a decir: no, Señor, nosotros somos de esta religión, así que no tenemos por qué escucharlo. Y eso lo vivieron los discípulos, los apóstoles. Hubo judíos que aceptaron el mensaje, sí, pero hubo judíos que lo rechazaron. Dijeron: no, Señor, nosotros no creemos en Jesús. Ese es un hombre falsante, ese no es el Mesías. Y así van a decirnos personas cuando nosotros los vayamos a evangelizar: yo no necesito de eso para ser salvo. Yo no necesito religión, porque ellos lo aperciben como una religión, pero el evangelio no es en sí no es una secta religiosa y nada de eso. El evangelio es una persona, y es Cristo, que vino a salvar a este mundo. Que en la historia se haya oficializado el cristianismo como una religión es otra cosa, pero Cristo es un personaje, una persona. Versículos 14 y 15. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Si una familia los acepta y escucha el mensaje, bendigan lo que el mensaje es el que bendice a la gente. La palabra bendice a la gente. El que abre el corazón al mensaje del evangelio, Dios lo bendice. Pero el que rechaza el mensaje del evangelio, entonces, para el día final, habrá un juicio. Y Dios les dice, como en esa cultura, los judíos, cuando ellos visitaban una tierra extraña y ellos tenían una concepción de que solamente en Israel estaba Dios.
que Dios no estaba en otra nación. Como ellos tenían esa concepción, un Dios territorial, cuando ellos, un ejemplo, si un judío llegase por cualquier motivo a entrar en los límites de los samaritanos o de otra región que no fuera judía, entonces antes de ellos entrar a su tierra, ellos se sacudían el polvo de sus pies y entraban a su tierra para decir: no vamos a contagiar nuestra vida o nuestra tierra con esa tierra inmunda. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: si un hogar, una familia, no acepta el mensaje del evangelio que ustedes le llevan, el mensaje del reino, ustedes van a hacer lo mismo que hacen los judíos con los gentiles. Ustedes le van a hacer a los mismos judíos, le van a sacudir el polvo. Es decir, que ni los judíos se salvarán del juicio de Dios si no aceptan a Cristo. Un judío debe aceptar a Jesús para ser salvo. De lo contrario, no le vale que sea descendiente de Abraham. Esa es la realidad. Así lo dice la Biblia. Respetamos a los judíos, los respetamos, pero el único que salva a los judíos y a los gentiles es la persona de Jesús. Y terminamos con esto. Puede levantarse de su silla. Mis amados hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra? En primera instancia, hermano, que Dios nos invitó a seguirle. Que fue Dios el que nos invitó a ser parte de esta misión. No fue el hombre. La gente que sigue líderes cristianos son gente que no tienen una fe sólida. Porque la fe nuestra está fundamentada sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Y esto siempre lo enseño yo en las iglesias que he estado pastoreando. Usted nunca ponga su fe en su pastor, ponga su fe en Jesucristo. Porque los seres humanos somos vacilantes. Hoy somos, mañana no podemos ser. Pero Cristo permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. En Él tenemos que anclar nuestra fe. Que los hombres vayan, que las mujeres vayan. El mundo está lleno de eso. Pero hay uno que nunca falla. Hay uno que nos va a acompañar toda en nuestro peregrinaje de fe. Él nos va a acompañar, nos está acompañando. Cierre sus ojos. Yo hoy he venido a decirle que ese se llama Jesús. Él te ha acompañado toda nuestra vida, nos ha acompañado. Aún antes de nosotros nacer, ya Él tenía un plan contigo y conmigo. Él tenía un plan contigo de escogerte a ti de tu familia, para que a través de ti tu familia conociera a Cristo. Yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, la primera cosa que yo le pedí a Dios, después de decirle que transformara mi vida, lo segundo que yo le pedí a Dios fue que Él convirtiera a mi papá y a mi mamá. Sin conocer la Biblia, yo empecé a decirle: Dios, salva a mi familia. Tócalos, Señor. Tócalos. A los 2 años de yo ser cristiano, el Señor me respondió. Dios tocó a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos. Casi todos somos cristianos. Porque Dios quiere que nosotros nos preocupemos por nuestra familia, por las personas conocidas, por los vecinos. Porque Él nos invitó y Él está con nosotros. Él nunca nos abandonará. Le digo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 20 de Mateo capítulo 28 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él seguirá con nosotros, Él está con nosotros en la persona del Espíritu, ahora en la tierra. Él está con la iglesia, Él está con usted y conmigo. Por eso cada vez que nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios a otra persona,
tenemos que estar seguros que ahí en ese instante, ahí está el Señor con nosotros. Que el Espíritu Santo va a tocar a la persona. Que nuestro trabajo es predicar a la gente. Que el trabajo de convertimiento no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Que la sanidad y el milagro no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, porque nos has hecho partícipe de la misión tuya. Solo bastó 12 hombres que Dios escogió. Cristo solo escogió 12. Y estos hombres impactaron todo un imperio, el imperio romano, que era el imperio más poderoso que existía en ese momento. Y ha sido el imperio más poderoso que ha existido en el mundo. Y todo el evangelio se extendió fuera de Israel. Cuando los judíos, el pueblo judío, los cristianos judíos estaban en Jerusalén, no querían salir de Jerusalén, querían quedarse ahí. En el primer sermón fueron 3,000 que se convirtieron. En el segundo sermón, y así sucesivamente, empezó a crecer la iglesia. Se estaban quedando en Jerusalén y se estaban olvidando de la misión que el Señor les había dicho, le había encomendado que fueran a las otras naciones. Y Dios permitió una persecución en Jerusalén por parte de los líderes religiosos, para que los judíos creyentes, cristianos, fueran a predicarle a las otras naciones. Y cuando se vino la persecución, que no fue tan tremenda, es una leve persecución, pero los creyentes empezaron a salir, se fueron a Samaria a predicar, se fueron a otros lugares. Y gloria a Dios por los misioneros que Dios usó de los Estados Unidos para venir a esta nación a predicar el evangelio, a proclamar el mensaje del reino de Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a cada